Cordial saludo, estimado director, compañeros y demás interesados. Mi nombre es Cristian Salazar. A continuación estaré presentando la síntesis de lo que fue el curso de Sociología del Riesgo Social. En esta presentación voy a socializar todo el proceso trabajado durante las fases anteriores, desde la construcción de la cartografía hasta la identificación y gestión de los riesgos dentro del territorio. El territorio seleccionado fue el barrio Luis Carlos Galán, segundo sector, ubicado en la Comuna 4, que es Cazuca, en el municipio de Soacha. La elección de este territorio tiene una relación muy personal, ya que es el lugar donde he vivido gran parte de mi vida. Justamente, algo que me dejó este ejercicio es entender que vivir en un territorio no significa o implica necesariamente conocer completamente sus dinámicas sociales y ambientales. Gran parte de este proceso consistió en recorrer constantemente las calles, en observar de manera más consciente el entorno y en hablar también con la comunidad, tener esos acercamientos. Fue precisamente así como logré identificar dinámicas y espacios que muchas veces uno termina normalizando por hacer parte de la cotidianidad. Por ejemplo, durante estos recorridos descubrí la existencia de una huerta comunitaria y también entendí que muchos espacios no son reconocidos por la comunidad desde nombres eh, propios como lo es el Colegio Luis Carlos Galán, sino ya más nombres populares por la comunidad como por ejemplo el Colegio Rojo. Este proceso de observación me permitió organizar la cartografía en diferentes capas de análisis territorial. Lo primero que hice fue delimitar los límites del barrio y los sectores aledaños, después identificar espacios importantes de infraestructura y servicios como instituciones educativas, iglesias y puestos de salud, también un CAI, entre otros lugares también que se identificaron. Se reconocieron también espacios sociales y comunitarios como parques, canchas y la huerta comunitaria que mencioné anteriormente. Otro aspecto importante fue la identificación de la movilidad y del comercio local. Durante el recorrido se lograron identificar más de 71 comercios y también entender las dinámicas cotidianas que viven las personas dentro de la comunidad. A partir de toda esta observación territorial, fue posible identificar diferentes problemáticas sociales, ambientales e incluso también de infraestructura en el sector. Sin embargo, para el desarrollo de la siguiente fase, se priorizaron específicamente dos riesgos principales, uno ambiental y uno social. El primer riesgo priorizado fue el manejo inadecuado de residuos sólidos en espacio público. A través del diagrama causa-efecto, fue posible identificar diferentes factores relacionados con esta problemática. Por un lado, se encontraron prácticas comunitarias como sacar la basura en horarios no adecuados o dejar expuestos estos residuos en el espacio público. Pero también se identificaron factores estructurales importantes, como la ausencia de contenedores, el deterioro de algunas vías y las dificultades que tiene el vehículo recolector a veces para ingresar a ciertos sectores, específicamente a ciertas cuadras que están muy destapadas. Además, situaciones también que influyen como la lluvia o incluso animales también que rompen las bolsas y terminan agravando aún más la acumulación de residuos. Algo importante fue entender que el problema no depende únicamente de los habitantes, sino también de las condiciones institucionales y territoriales que influyen directamente en el manejo de los residuos. Justamente aquí es donde uno empieza a entender que el riesgo va desde una mirada mucho más social y no solamente individual. Para el anterior riesgo ambiental se elaboró una matriz de manejo de riesgo después de identificar las causas y consecuencias. Eh, en esta parte se plantearon estrategias de prevención, mitigación y superación, articulando diferentes actores del territorio, desde la prevención, como se propusieron campañas de educación ambiental y fortalecimiento de la cultura ciudadana junto con instituciones educativas, también comerciantes y comunidad en general. También se pensó en generar una mayor conciencia frente a los horarios de disposición de residuos y el cuidado del espacio público. En la parte de mitigación, se plantearon acciones relacionadas con mejorar
las rutas de recolección y acompañamiento institucional por parte de la empresa Urbacer, especialmente en sectores donde el acceso es más complicado por el estado de las vías. Y desde la superación se propusieron acciones más estructurales, como la instalación de contenedores comunitarios, que esto se considera que se requiere. Continuando con el riesgo social, estuvo relacionado con riñas y con conflictos asociados al consumo problemático del alcohol. Durante el recorrido, identifica sectores donde estas dinámicas son frecuentes, especialmente en algunos espacios de ocio nocturno. A través del diagrama fue posible identificar factores como el consumo excesivo de alcohol, la falta de control de algunos establecimientos y la normalización de ciertas conductas violentas dentro del territorio. Justamente algo que llamó aquí la atención es que muchas veces este tipo de situaciones se terminan como normalizando dentro de la comunidad, incluso para quienes viven allí cerca de estos tomaderos. En mi caso, pues también fue una problemática que pude reconocer desde mi experiencia cercana aquí en el sector. Posteriormente se elaboró la matriz de manejo del riesgo social, planteando estrategias orientadas a la prevención, mitigación y superación. Se pensó en actividades que permitan fortalecer la convivencia entre vecinos y generar mayor apropiación del territorio. En la parte de mitigación se plantearon acciones que estén relacionadas con mayor presencia institucional y acompañamiento por parte de la policía y entidades locales en horarios críticos o sectores que suelen presentarse más conflicto. Desde la superación ya se propusieron algunas estrategias de mediación comunitaria y fortalecimiento de la participación de la Junta de Acción Comunal para mejorar la convivencia en el sector. Algunas reflexiones que quedan de todo este proceso. Ya aquí, pues de manera personal, considero que uno de los principales aciertos de este proceso fue poder observar el territorio de una manera mucho más consciente. Aunque ya conocía muchas dinámicas del sector por vivir aquí, este ejercicio me permitió dejar de ver ciertas problemáticas como algo completamente normal o ajeno a mí. Entonces también fue importante aprender a relacionar la observación territorial con herramientas como la cartografía social, los diagramas causa-efecto, también las matrices de manejo del riesgo. Y por el otro lado, pues una de las mayores dificultades fue organizar toda la información recolectada y plasmarla gráficamente dentro del mapa. Diagramas, esto no fue fácil, conectar causas, actores, consecuencias de una manera coherente. Además, el diseño de las matrices también representó un reto importante porque implicó pensar acciones reales de prevención, mitigación y superación que realmente se pudieran responder y que pudieran atender a las necesidades del territorio y no solamente quedarse en lo teórico. Sin embargo, creo que el principal aprendizaje fue entender que muchas problemáticas sociales y ambientales terminan normalizándose dentro de la cotidianidad y que justamente la sociología del riesgo permite observarlas desde una mirada mucho más crítica y consciente. Ya para finalizar, considero que este ejercicio me permitió entender muchas cosas que nuevamente uno termina normalizando problemáticas simplemente porque hacen parte del entorno donde uno vive día a día, pero justamente la sociología del riesgo invita a observar estas situaciones desde una mirada mucho más crítica y consciente. Más allá de poder identificar un problema, también implica en que podamos entender las causas, las consecuencias que éstas pueden desatar dentro de la comunidad y también a que pensemos en qué posibles soluciones podemos dar. Esto me ayuda a conectar mucho más en el territorio y a comprender de alguna u otra manera qué ocurre en este entorno. Eso es todo. Muchas gracias.